apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta generación ha visto la explosión de la pornografía y el aumento dramático del aborto libre por todo el mundo. Nuestra generación ama el placer y actuamos solo en apariencia, fingiendo respeto a Dios. Un ejemplo de impío en esta generación es la explosión de la prostitución de menores. Según World Watch, la prostitución de menores aumenta mundialmente a pasos alarmantes. Solo en Tailandia existe un promedio de 800,000 niños que se prostituyen y la mayoría de ellos menores de 16 años. O considere el hecho de que la legalización de aborto en los 60 fue más corriente. Según Planned Parenthood, la Organización del Control de la Natalidad, cada año en todo el mundo se abortan más de 50,000 millones de bebés. En otras palabras, esta generación está arrasando con 137,000 bebés indefensos cada día. No cabe duda que esta es una generación sin cariño, una generación brutal. Jesús declaró, tales como en los tiempos de Noé será también la llegada del Hijo del Hombre. No es sorpresa que en los tiempos de Noé la tierra también estaba corrompida ante Dios y la tierra estaba llena de violencia. Al oír las noticias y escuchar la depravación de ciertos crímenes cometidos por el mundo también, vemos que lamentablemente esta profecía se está cumpliendo. Dios mío, no puedo creer que eso ha pasado. Verdaderamente todo esto resulta brutal, horrible, desastroso. Después de 4 décadas, la proporción de crímenes graves sigue aumentando. El robo a mano armada y los asaltos se incrementaron un 600%. El número de violaciones se triplicó y en proporción los homicidios se doblaron. La pregunta es, ¿por qué? El número de adolescentes que han matado a alguien es el doble que en el 1985. Esa es la mala noticia y lo peor todavía está por llegar. Una de las cosas que casi todos notan hoy día es la violencia, el terrorismo, la inmoralidad que está ocurriendo en todas partes del mundo. La gente está preguntando, ¿pero por qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con el comportamiento humano? Bueno, según el libro de Romanos capítulo 1, comprendemos fácilmente porque la Biblia nos explica que cuando el hombre rechaza a Dios como creador, se espera ver al hombre ir por el camino de la depravación. Cuando no hay Dios, el hombre no es responsable a Dios. No hay morales ni valores en el hombre. Jesús dijo, así como en los tiempos de Lot, será también el día cuando el Hijo del Hombre sea revelado. En Génesis 13:13, que se refiere a los tiempos de Lot, leemos, mas los hombres que de Sodoma eran malos y pecadores. Hoy en día no solo se tolera la perversión y el placer sensual, sino también que se luce. Jesús nos cuenta que sin embargo en medio de toda la perversión y maldad, Sodoma seguía prosperando y en ella existía un falso sentido de paz, igual que en nuestra sociedad. Hoy se ve más prosperidad que en cualquier otra generación previa, pero seguimos hundiéndonos y descendiendo por el camino de la iniquidad. Según US News y World Report, una crónica de noticias mundiales, los americanos gastaron alrededor de 8 billones en la pornografía del 1996. Esto es más de lo que los americanos gastaron ese mismo año en la industria de la música del rock y las películas de Hollywood. Al ver este panorama moral y social, tenemos que concluir que el fin de los tiempos está cerca. Israel. Aquí está una nación que su historia ha sido dicha por los profetas. Si quieres saber la hora que es en el reloj de Dios, mira a la nación de Israel. Israel es la clave de la profecía. Si quieres pruebas de la Biblia, mire hacia los judíos. Nuestro Señor le prometió a los judíos que si ellos se apartaban de Él, Él se apartaría de ellos y ellos serían repartidos por todo el mundo. Sabemos que esto fue así. Lo milagroso es que ellos anduvieron casi 2000 años sin patria y aún
Así mantuvieron su identidad nacional. En la historia de la humanidad no encontramos un ejemplo similar. Ninguna otra nación ha podido mantener su identidad nacional más de 300 años sin patria. Dios no solo preservó la identidad del pueblo judío, además Él prometió que en los últimos días Él los volvería a recoger y devolver a su patria. En Ezequiel capítulo 37 leemos: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y lo haré una nación en la tierra de Israel. Maravillosamente, esta generación ha visto el cumplimiento de esta profecía. Aún hoy miles de judíos siguen regresando a la nación de Israel, una nación que cayó en ruinas durante casi 2000 años. La Biblia habla de Israel reuniéndose. Esas son noticias viejas. El 14 de mayo del 48, el Estado de Israel se restableció. La Biblia dice que ellos recuperarán al Jerusalén bíblico. En junio del 1967, ellos recuperaron esa ciudad antigua. Los preservaré como un grupo nacional con identidad y etnia, porque en los últimos días los recogeré de todas partes a una sola tierra. En el 1948 Él los devolvió a esa tierra y desde entonces siguen restableciéndose. En el libro de Zacarías capítulo 12, Zacarías predice que Jerusalén será una copa que hará temblar a todas las naciones del mundo. Toda nación que se agobie con ellos será devorada a pedazos. Estas son sus palabras. He aquí una ciudad no tan grande, sin recursos naturales, sin puerto, sin río, sin significado en la escena moderna. ¿Es importante para quién? ¿Para una minoría de judíos? No a todos ellos. Para los musulmanos lo tuvieron 1000 años y dejaron que se volviese escombros hasta que ellos descubrieron que era importante para los judíos y luego, claro, entonces se le fue muy importante a los musulmanos. Para los cristianos nos gusta visitar, pero no para morir por ella. Así que la idea es que Jerusalén se convertirá en una piedra muy pesada para el mundo. A primera vista parece algo absurdo. Sin embargo, cuando hoy día miramos a nuestro alrededor, mientras usted mira este video, los oficiales de este estado mayor en cada capital de cada nación internacional del planeta Tierra lucha para decidir qué decisión tomar. ¿Cómo bregar con lo que los agentes de información llaman la lucha para Jerusalén? Zacarías capítulo 12, Dios dice: voy a convertir a Jerusalén en una copa que hará temblar. Eso no se podía creer 2500 años atrás. Jerusalén cayó en ruinas, rodeada de tierra yerma, y Dios dice: el día vendrá cuando 5.750 millones de personas tengan sus ojos sobre Jerusalén con miedo y reconociendo que la próxima guerra mundial, cuando estalle, estará por esa ciudad. No se puede explicar. Hasta la importancia de Israel como sitio religioso no explica una atención mundial sobre esta nación tan pequeña, pero si comparamos el número de turistas que visitan a Israel cada año con el número de los que visitan el santuario de María en Lourdes, Francia, vemos que son más los que visitan el santuario que los que van a la nación de Israel. Yo opino que la próxima guerra nuclear podría estallar en el Oriente Medio, porque los conflictos ahí son antiguos y religiosos. Opino que nunca resolverán nada entre los palestinos y los israelitas. Nadie va a ganar. No sé por qué Hitler los odió tanto. Yo verdaderamente no lo entiendo. Creo que esa gente que odia a los judíos y todo eso, creo que es miedo a ellos. Creo que le han dado mucha mala fama a los judíos por mucho tiempo.
hace 2500 años el profeta Jeremías dijo: haré que todas las naciones de la tierra sientan horror al verlos. Los convertiré en ejemplo de maldición y de vergüenza, en algo que causará horror y espanto en todas las naciones. Vea cómo Israel se afirma solo. Nuestro Señor dijo: aunque el mundo